Damos gracias a nuestro Dios por cada uno de ustedes, por esta mañana. Así que vamos entonces a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca de lo bueno que es Dios con respecto a nosotros. Cómo Dios tiene un plan. ¿Saben que Dios tiene un plan? Yo sé que Dios tiene un plan. Y sé que en ese plan estoy involucrado, estoy yo en medio de ese plan. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver con ese plan, el plan de Dios. Con el rey que prometió que iba a venir. Y el título del mensaje se llama El Rey Prometido. Y vamos a estar hablando en esta semana y en las próximas hasta fin de año con una nueva serie. Recuerden que terminamos Postales del Reino y ahora estamos hablando del Rey que viene. Vamos a recibir a ese Rey. ¿Por qué? Porque el año que viene vamos a estar viviendo, manifestando el reino de Dios en nuestras vidas. Y ya que estamos, le voy contando, viene por ahí la visión del otro año, del próximo año. Este año fue, venga tu reino. Y el próximo año decimos, bueno, ya que vino, ahora lo quiero vivir. Quiero vivir cada uno de los aspectos del reino de los cielos. Esto nos va a desafiar, nos va a llevar a ir al próximo nivel en nuestras vidas espirituales. Así que este mensaje tiene que ver con esto, con comenzar a ver esto. Y como les decía, estamos entrando en una época de fin de año, donde las personas empiezan a saludarse. Bueno, si no nos vemos, felices fiestas, ya empiezan con eso, ¿no? Yo la otra vez hablaba con unos amigos, digo, ¿cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después se puede seguir diciendo felices fiestas? Y bueno, y había distintas opiniones. Algunos que era el momento nada más donde estaba ahí, y otros que decían, bueno, felicidades se puede decir, dice, un mes antes y un mes después. Bueno, cada uno dice como lo quiere. Pero, ¿felicidades de qué? ¿No? ¿Qué son esas felicidades? Y es como que estamos hablando de una esperanza que todo el mundo tiene de que el próximo año sea mejor. ¿Cuántos quisieran que el próximo año sea mejor? Yo quisiera que sea mejor. Para mí, ¿no? Y que sea así mejor para todos, pero que sea mejor. Pero, ¿dónde está esa esperanza? Así que vamos a hablar de eso, pero antes voy a invitarlos a que hagamos juntos una oración para pedirle a Dios realmente que Él tome el control de las palabras de los oídos y que podamos entender las maravillas de la palabra de Dios. Señor Jesús, te agradecemos en este momento por tu palabra. Te rogamos, Señor, que estés bendiciendo a cada una de las personas que están escuchando, a cada una de las personas que están en esta mañana recibiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, de que puedas hablarnos profundamente y que podamos entender, Señor, qué significa esto de recibir al Rey, de ver al Rey que viene. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das y te pedimos ahora, Señor, que nos acompañes en esta mañana en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Pónganse cómodos. Y vamos a hablar de esto. Primero quiero hablarles un poco de historia. ¿A cuántos les gusta la historia? A mí me gusta la historia. Me gusta saber los porqués y las cosas, cómo fueron, cómo van sucediendo. Jesús nació en un momento clave de la historia. Exactamente en el lugar que Dios lo tenía planificado. Dios tenía pensado, planificado y diseñado para que nazca ahí en ese momento de la historia. Luego de que termina el Antiguo Testamento, vieron que la Biblia, si no lo saben, los invito a que se sumen a las escuelas de discipulado, pero la Biblia se divide en dos tomos. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Están hasta ahí conmigo? Sí. Bueno, entonces, el Antiguo Testamento termina y luego hasta que arranca el Nuevo Testamento
hay unos 400 años. Esos son los llamados, en la Biblia nosotros los denominamos los 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque no se escribió más nada de la Biblia y pasaron 400 años hasta que apareció el libro de Mateo, o los evangelios en realidad. Posiblemente el primero haya sido Marcos, pero no estamos hablando de eso, sino contarles un poco de la historia. Entonces, el Antiguo Testamento termina con los persas como imperio dominante del mundo, y en el medio de esos 400 años pasaron cosas muy importantes. No es que hubo realmente silencio, sino que Dios estuvo preparando todo para la llegada del Mesías. De hecho, si leemos en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 25, nos habla, el profeta está recibiendo una respuesta, porque él había hecho cuentas y le daba de que estaban prontos a volver a su pueblo. Ellos habían sido deportados. No quiero entrar mucho en este detalle, pero Israel había sido llevado cautivo por los babilonios. Y los habían sacado de su tierra y los llevaron a Babilonia, donde actual Irán, Irak, ¿no? Donde están ahí, y estaban viviendo ahí la mayor parte del pueblo. Entonces, el profeta Jeremías había dicho de que iban a pasar 70 años en ese lugar. Cuando Daniel lee el libro de Jeremías, se da cuenta de que faltaba poco para que se cumplan esos 70 años y le dice a Dios: Señor, está por venir este tiempo. Entonces, Dios le manda al arcángel Gabriel con la respuesta. Y en la respuesta le dice: bueno, mira, te voy a contar lo que va a pasar. Y le habla acerca de un tiempo que iba a haber para la reconstrucción del templo y un tiempo hasta el tiempo del Mesías y su muerte. En ese capítulo se nos habla claramente, y a ver, esto está siendo escrito 500 años antes de Cristo. Y le dice que iban a haber 483 años hasta el Mesías. Y saben que dice, desde el momento en que se empieza a reconstruir la ciudad hasta que se muere el Mesías, van a pasar 483 años. No lo dice en años, sino lo dice en otra terminología, en semanas lo llama. Pero bueno, ahí están las 69 semanas de Daniel. Pero no quiero meterme en este tema, que es muy lindo, pero a mí lo que me llamó la atención es que Artajerjes, el rey que estaba, el rey de los persas, gracias, que estaba gobernando, dio la orden en el año 425 a.C. Y si ustedes le suman los 483 que dijo Daniel, esto nos lleva al año 27 después de Cristo. Año en que se cree que fue crucificado nuestro Señor. Y esto fue dicho antes. No hay forma de esconder esto. Quiero decir, porque hay algunos que dicen, no, bueno, la Biblia dice cosas. A ver, esto fue dicho 500 años antes. No fue dicho 1 año, 2 años, 5, 15, 500 años antes. Y aquí hay pura evidencia. Quiero decir, porque Dios estaba preparando el camino para que llegue su ungido, el Mesías. Y de eso estamos hablando. Entonces les decía que en el medio de que termina el imperio persa, Daniel, mueren todos esos profetas, sin ninguno viendo lo que Dios había prometido, pero creyendo. Encontramos a que en el medio surge un nuevo imperio, surgen los griegos. Y con los griegos surge un gran gobernante llamado Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, en tan solo 13 años que duró su reinado, conquistó gran parte del mundo. Pero él tenía una forma distinta de conquistar. Si bien era muy brutal y muy, digamos, podríamos tratarlo de mala persona si quieren también, porque era realmente brutal las formas que utilizaban. Él también no solamente conquistaba militarmente, sino que iba e imponía las costumbres griegas. Él imponía el idioma,
obligaba a todas las clases altas a aprender el idioma y les daba mucho de su cultura. Y esto fue tan fuerte y lo hizo tan bien que hoy por hoy seguimos utilizando cosas de aquella época. Por ejemplo, no sé, ¿cuántos de ustedes han ido alguna vez a un gimnasio? Vamos, unos cuantos han ido al gimnasio, ¿no? Que no se nos note es otra cosa. Que no se nos note es otra cosa, pero ir y pagar la cuota. Los gimnasios fueron inventados en esa época. ¿Cuántos? El teatro fue inventado en esa época. La filosofía se desarrolló en esa época. Digo porque vamos de cosas banales a cosas importantes. La democracia surgió en esa época con los griegos. Fíjense todas las cosas que ellos fueron imponiendo y que llegaron a ser muy importantes. Cuando Alejandro muere, él es muerto en unas condiciones medias extrañas. Si lo mataron, si murió, si se enfermó, no es muy claro. Su reino es repartido entre sus 4 generales, de los cuales 2 nos van a interesar para esta historia que les estoy contando. Un general que se llamó Seleuco se quedó en Siria, cerca de Israel. Y el otro general se llamó Ptolomeo, se quedó en Egipto, también cerca de Israel. Y Ptolomeo, perdón que sea con tanta historia, pero necesito contarles esto para que entiendan todo lo que viene después. Y Ptolomeo fue el primero que tomó el lugar ahí en Israel. ¿Y qué pasó? Que muchos israelitas les gustó esta cultura griega. Y les parecía que estaba bueno lo que hacían. De hecho, Ptolomeo tenía su capital en Alejandría, y en Alejandría estaba la biblioteca más grande del mundo. Ellos distribuían contenidos, ellos querían transformar el mundo a través del conocimiento. Y tanto es así que apoyaron que los judíos pudiesen escribir una versión del Antiguo Testamento en griego. Y fue a través de los Ptolomeos, que se llamaban así esta dinastía gobernante ahí en Egipto, que se tradujo por primera vez el Antiguo Testamento a un idioma que no fuese el hebreo. Esto fue el griego. Y esta es la versión que se conoce como la Septuaginta o de los 70, porque hay toda una historia a través de esta traducción que dice que habían 72 ancianos sabios de los judíos que los llamaron para traducir la Torá y la Biblia en realidad de los judíos. Y que dice que todos lo hicieron en forma independiente y cuando se juntaron las 72 versiones eran exactamente iguales. No sabemos si fue así, sabemos que hubo un trabajo y un apoyo de parte del gobierno de los egipcios en este caso para que existiese esta versión de la Biblia. ¿Por qué? Porque muchos judíos ya ni siquiera hablaban el hebreo, solamente hablaban griego, porque estaban tan captados por todo este sistema. El griego pasó a ser en aquella época como hoy podría ser a lo mejor el inglés. No, que dice, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde fue? Fue a estudiar inglés. No, y vivimos acá, nunca viajamos a ningún lado. Sin embargo, muchos de nuestros hijos, muchos de nosotros hemos estudiado inglés para aprender inglés, porque es el idioma que se usa en los comercios, a veces en algunos trabajos piden inglés también. Entonces así era el griego. Pero fíjense, ¿no? Ahí ya empiezo a ver las coincidencias de Dios. Porque después esa Biblia era la que iba a ser usada por la iglesia para predicar en todo el mundo. Entonces no hay coincidencias. Dios estaba tejiendo de una forma a veces inexplicable, pero Dios estaba tejiendo el futuro para meter e insertar la iglesia en el momento exacto. Y bueno, y siguen así, y se pelean, y los seleucidas que estaban en Siria con los Ptolomeos se peleaban, y estaban todo el tiempo peleándose entre sí. Y en el medio, ¿quién estaba? En el medio de los 2 panes está el fiambre. Bueno, el fiambre era los judíos, y que estaban podridos de estas peleas. Decía, hoy están estos, después vienen esto otro.
Y entonces en medio de todo eso, ellos estaban clamando porque venga su rey liberador. Estaban necesitando de que venga y que esas promesas se cumplan. Entonces ellos que conocían las profecías, estaban esperando al Mesías y necesitaban que venga. No, ellos necesitaban esa esperanza. Vieron que hablábamos hace un rato de que la gente se saluda felicidades y buena paz y prosperidad. Bueno, ellos querían eso y sabían que tenían una promesa que venía del cielo. Y en un momento las cosas se pusieron feas porque los sirios le ganaron a los egipcios y uno de los gobernantes de los sirios, llamado Antíoco Epífanes, llegó hasta sacrificar, en venganza, llegó hasta sacrificar un cerdo en el templo de Jerusalén. Saben que para los judíos el cerdo es un animal impuro y sacrificar eso en el templo era realmente decirles: ustedes no me importan nada. Esto desató una ira, un enojo de los israelitas. Y surgió un grupo que dijeron: no, tenemos que permanecer firmes ante estos bárbaros. Y ahí apareció un grupo que luego los conoceríamos como los separados o fariseos, que arrancaron con muy buenas intenciones, que era combatir la impureza que habían traído estos griegos. Y en medio de esto también se arma una revuelta llamada la revuelta de los macabeos, que está relatada en los libros de Macabeos, que no tenemos en nuestra Biblia, porque no son inspirados, pero sí que cuentan estos libros la historia de un tal Matías Macabeo y Judá Macabeo, que fue su hijo, y cómo ellos pelearon contra los sirios y consiguieron una semi-independencia y volvieron a instaurar y purificaron el templo. Y bueno, y todo esto llevó a que estuviese todo muy conmocionado. Estaban esperando al rey. Estaban esperando a ese rey prometido. Entonces les conté aquí, fíjense que estos 400 años de silencio no fueron tan silenciosos. Fueron un lío. Hacia el 40 antes de Cristo, finalmente llegan los romanos. Y los romanos arrancan primero con Julio César, y cuando este es asesinado, toma el lugar su sobrino Octavio, que fue conocido como Augusto César. Y ahí ya estamos en el Nuevo Testamento, cuando Augusto César llama a todos a ser reempadronados, y bueno, y ahí los tenemos a José, María, yendo a camino a Belén, y esa historia conocida. Pero fíjense todo lo que pasó en el medio, ¿no? Quería contarles un poco todo esto. Pero, entonces, los judíos estaban esperando a este rey prometido, y en el medio muchos falsos cristos se levantaron. De hecho, cuando estaban juzgando a Jesús, algunos hicieron referencia a esto. Bueno, se levantó un tal fulano, un tal mengano, y no pasó nada, ¿no? Diciendo, este es uno más de todos los cristos que se han levantado en este tiempo. Pero lo más importante es que Dios estaba preparando la llegada de la iglesia. Como dijimos antes, había un idioma que hablaba todo el mundo y que la iglesia podía hablar, y en ese idioma se escribió todo el Nuevo Testamento, que es el griego, y en ese idioma fue predicado el evangelio a todo el mundo. Y no solamente eso, ¿cómo hicieron para viajar? Dios había preparado que los romanos se hiciesen especialistas en hacer caminos, y a través de los caminos romanos se podía llegar a donde quieras. Principalmente se podía llegar a Roma, ¿no? Porque decía que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, y eso fue preparado por Dios para este tiempo. Entonces, esto es lo que pasó. Y ahí es donde recién comienza el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo comienza de una forma extraña para nosotros. Fíjense lo que dice. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Empieza con una genealogía. Y aquí hay tres palabras, hay algunas palabras importantes que vamos a resaltar. Pero mediante las genealogías era como tener el documento. ¿Vieron que ustedes hoy por hoy, cuando quieren ir a hacer un trámite, qué hacen? Presentan su documento. Su DNI les dice quiénes son, básicamente. Bueno, para los judíos, saber quién eras
era saber quién era tu papá, quién era tu abuelo, quién era tu bisabuelo, y hasta 5 o 6 generaciones para atrás buscaban para saber si vos eras o no eras quien decías ser. Y era importante tener una genealogía porque esto te daba la pureza o no de tu descendencia, de tu ascendencia. Entonces Mateo quiso dejar claro que Jesús era descendiente de figuras fundamentales. Y empieza primero hablando de David. No empieza por Adán, habla primero de David, porque Dios le había prometido a David, el rey David, a través del profeta Natán, que iba a levantar un descendiente que iba a ocupar el trono de Israel. ¿Me siguen, no? Ok, porque este es un mensaje que a lo mejor va a serles medio extraño, porque tiene mucha información, pero es importante para este y para todos los que vienen. Y luego a través de los distintos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros profetas, había habido promesas del Mesías. Fíjense, una de las más conocidas, la tenemos ahí en Isaías 9, versículos 6 y 7, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre. A ver, vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Esa era la promesa que había. Y es lo que quería resaltar aquí Mateo. Entonces los judíos estaban esperando al Mesías y que sería un descendiente de David. Y en todo el Antiguo Testamento tenemos ecos de la llegada del Mesías que nos van mostrando. La verdad que no quise traerles más ejemplos de textos porque está lleno. Digo, para que entendamos de que Jesús es el cumplimiento de muchísimas promesas. Y si esas promesas se cumplieron, también se van a cumplir las promesas de Dios en tu vida. Por eso es importante entender que la Biblia lo que dice es cierto. Aunque no te guste. A veces, ¿siempre les gusta lo que les dice la Biblia? A mí no. A veces la Biblia me dice cosas que a mí no me gustan. Y a veces hasta discuto un poco con Dios. Pero Él me vuelve a decir, mirá que mis planes son tan grandes. Mis planes son tan perfectos. Yo sé que estás viviendo en los 400 años de silencio. ¿Cuántas veces han sentido que vivían en los 400 años de silencio? Donde decir, qué lío estoy metido. Tengo un samba en mi cabeza. No, tengo una licuadora en mi cabeza con todas estas cosas. Estoy viviendo un momento, no, debe ser de que, no sé, voy a buscar, no sé, que Dios me hable de otra manera. Y buscamos cuando en realidad la solución está en confiar realmente en Dios. Por otro lado, también lo hace descendiente de Abraham, ¿no? Y a Abraham se le dijo que a través de él y su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Acá Mateo también quería dejar claro que esto no era solamente para los judíos, sino que era para todos. Aquí hay un error de los judíos. Ellos pensaron de que la revelación de Dios era para ellos solos. Dios los eligió como su pueblo para ser de bendición a toda la humanidad. Pero ellos, ¿saben qué hicieron? Mío. ¿No? Y hoy por hoy siguen así. Por eso es que Jesucristo vino a decir, bueno, mi pueblo es el pueblo injertado, porque es para todo el mundo, no es solamente para un pueblo. Nunca fue el plan de Dios que fuese para un solo pueblo. Siempre el plan de Dios fue que el evangelio fuese para todos. Y finalmente nombra a Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento aparece por primera vez este nombre, ¿no? Jesucristo. Y algunos piensan que Cristo es el apellido. Jesús, Cristo, ¿no? Adrián, Fold. Hugo, Cardoso. No significa el apellido. Cristo es un título. Y el título significa el ungido, el Mesías. En hebreo la palabra es Mesías, el ungido.
Digo, esto también había que aclararlo porque algunos piensan de que es nombre y apellido, pero no se trata de eso. Pero volvamos a la genealogía y déjenme que se las lea. Lo vamos a leer rapidito porque es larga, pero hay varias cosas que vamos a entender de acá. Y sigue ahí en Mateo capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice, Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón, Nazón de Salomón. Salomón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Robán, Robán de Abías y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam de Acaz y Acaz de Ezequías. Y Ezequías fue padre de Manasés y Manasés de Amón y Amón de Josías. Hasta ahí vamos. Versículo 11. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim, Eliakim de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud. Qué lío, ¿no? Y sigue. El verso 15. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué lío, pastor? ¿Por qué leímos todo esto? ¿Para qué sirve? Yo una vez hace años prediqué acerca de una genealogía, pero era otro enfoque. Pero aquí es importante. ¿Por qué? Porque esto, recuerden, era para los judíos y ellos necesitaban saber el pedigrí del Señor. Necesitaban saber quién era. Y aquí Mateo lo acomoda en 3 etapas. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y divide la historia en 3 etapas. La primera sección llega hasta David, y esta representa la etapa de grandeza de la nación. La segunda continúa hasta el momento de la cautividad en Babilonia, y esa es la etapa de la vergüenza, de la tragedia. Y la tercera continúa hasta Jesucristo, que es quien libró a la humanidad de la esclavitud del pecado, que la rescató del desastre, y esta es la etapa de la restauración. Y estas 3 secciones representan 3 etapas en nuestra historia espiritual, mis hermanos, mis amigos. El ser humano fue creado para la grandeza, diseñado para tener comunión con Dios. Fuiste diseñado para tener comunión con Dios. Sin embargo, en la segunda etapa vemos que el hombre, en vez de ser siervo de Dios, se convirtió en esclavo del pecado. ¿Cuántos de ustedes luchan con el pecado? Todos luchamos con el pecado. Y usó la libertad para desafiar a Dios. ¿Cuántas personas que andan desafiando a Dios por ahí? Y en vez de cultivar una relación de amistad con Dios, le terminan echando la culpa a Dios o a la iglesia de lo que les pasa. La solución siempre va a estar en tu relación con Dios. Deja de mirar a los demás. Empezá a mirarte a vos y tu relación con Dios. Deja de buscar el problema donde no está. La solución está en que tengas una relación sincera con Dios. Una relación que no sea de mentirita. ¿Ok? Hay algunos que tienen relaciones de mentira con Dios. Yo quiero tener una relación verdadera. Pero como les decía, fuimos creados para la grandeza, pero fuimos hechos esclavos del pecado. Pero
el hombre pueda recuperar su grandeza. ¿A través de qué? A través de Jesucristo. Dios no nos abandonó. No dejó que nuestro destino sea una tragedia. Él quería que seamos restaurados. Y para eso tenemos a Jesucristo. Pero este mensaje, fíjense cómo una genealogía ya nos está hablando. Y nos está hablando de 3 etapas en nuestras propias vidas y que nosotros necesitamos. Pero no solamente habla de eso, sino que habla de cosas importantes que pasan desapercibidas. Yo no sé si vieron, mientras estábamos leyendo, que había algunos nombres destacados. ¿Alguno los vio? ¿Alguno se percató que tenían esos nombres? A ver si alguno me ayuda, alguno se da cuenta. ¿Por qué estaban resaltados 4 nombres? Se los voy a decir, no los voy a dejar así con la intriga. No van a poder dormir si no. No, tengo que seguir predicando, básicamente. Algo sorprendente de la genealogía es que había 4 nombres que no deberían estar ahí, que eran 4 nombres de mujeres. Y estos 4 nombres no deberían estar ahí por varios motivos. Pero como vimos en otras predicaciones, Jesús vino a romper con tradiciones. Y vino a romper con costumbres y a levantar barreras. Él vino a restaurar lo que estaba roto. Toda actitud que vaya en contra de eso no tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo vino a levantar barreras, no a ponerlas. No, y esto después lo dice el apóstol Pablo cuando dice que en Cristo ya no hay judíos, ni griegos, ni hombres, ni mujeres. Que somos lo mismo delante de Dios. Entonces, en la cultura judía, la mujer no tenía derechos. Esto lo vimos hace unas semanas atrás. Y esto lo encontré en estos días. Había una fórmula de oración, la oración matutina de los judíos, que algunos dicen que todavía siguen practicando, que le daban gracias a Dios por no ser gentil, es decir, no ser extranjero, no ser esclavo y no ser mujer. Sí, pero eso no lo hizo Dios. Eso es cuestiones culturales que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Y aquí se vuelve más espectacular esta genealogía porque encontramos estas 4 mujeres, como les dije, que no tenían que estar ahí. Primero nombra a Tamar. Tamar fue la nuera de uno de los patriarcas de Judá. Y su esposo falleció y su suegro le dijo, bueno, mirá, cuando mi hijo más chico crezca, te voy a poner como esposa de él para que vos tengas descendencia a través de él. Y ella no pudo esperar y lo engañó a su suegro y terminó teniendo hijos con su suegro. ¿A ustedes les parecen? A ver, si ustedes tuviesen que elegir a alguien para poner en una genealogía, alguien importante así, ¿pondrían a esta Tamar? Adúltera, engañadora. Sin embargo, está ahí. Después nombra a Rahab. Rahab, ¿saben qué era? Prostituta. ¿No? ¿Cómo? Sí, porque ella había estado en Jericó y ella prostituta en esa ciudad y recibió a los hombres que iban de espías, pero no para darles sus servicios, sino para encubrirlos y decirles: cuando vengan, por favor, a mí y a mi familia, no nos maten. Y el pueblo tuvo misericordia de esa mujer. Y esa mujer formó parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Yo no sé si se están sorprendiendo tanto como a mí, pero en realidad Dios me está hablando, me está diciendo: ojo con los preconceptos, ojo con lo que consideras muy santo, porque yo santifico las cosas. Y lo que Dios santifica, no tenés por qué llamarlo sucio. Cuando Dios te dio el perdón, te santificó, no hay motivo para que sigas pensando que no servís o que sos una porquería, porque Dios te hizo de nuevo. Gloria a Dios. Y ahí encontramos a la tercera mujer, Ruth, una extranjera. ¿Hay algún extranjero aquí que no haya nacido acá en Argentina? Creo que ahí sí tenemos algunos.
¿Cómo es sentirse como extranjero? ¿No? Yo recuerdo que mi abuela, cuando ella era grande, ella era mayor, ella hablaba muy atravesado, la mamá de mi mamá, ellos habían venido de Rusia. Y en un momento decía que ya ni el idioma se acordaba de dónde venía. Dice, lo que era ya no lo sé ni cómo se dice, y lo nuevo tampoco lo aprendí. ¿No? Como que no soy ni de aquí ni de allá. ¿No? Y como que el corazón termina partido ahí. Bueno, y no solamente era una extranjera, sino que era de Moab, un pueblo al que los judíos, los israelitas, odiaban con todo su corazón. Sin embargo, está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y luego está Betsabé, una mujer seducida por David de una manera cruel. David, el gran rey, mandó al frente a la guerra al marido de esta mujer para quedarse con esta mujer. Yo, la verdad, hubiese elegido otras personas. Y hay otras mujeres, ¿no? Hubiese elegido alguna Débora, ¿no? Es decir, saben que Débora fue una gran jueza, pero no era de la descendencia del Señor. Estas mujeres fueron elegidas por Dios para ser puestas exactamente en ese lugar. Entonces, entendemos que Mateo aquí nos está dando una muestra del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, como les dije, es un evangelio donde las barreras se levantan, se rompen, donde las cosas quedan en el pasado y lo que Dios santificó. Se lo dijo cuando el Señor se le aparece a Pedro en la visión y le muestra unos animales, dice, mata y come. Y Pedro decía, no, nunca toqué nada inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Y si Dios te santificó, ya no tenés motivo de pensarte o de creerte que sos inmundo. Cuando fuimos lavados por las aguas del bautismo, hemos dejado atrás todo eso y ahora vivimos una nueva realidad. Entonces desaparecen barreras entre judíos y gentiles, desaparecen barreras entre los santos y los no tan santos. No, porque ustedes ¿qué creen? De que porque yo estoy parado aquí soy mejor que ustedes. Por favor, si saben que soy una persona común de carne y hueso, que tiene más defectos que posiblemente ustedes, no quisiera que salgan a la luz esos defectos o esos pecados, pero saben de que cada uno de nosotros tenemos esas actitudes, esas cosas en nuestro corazón. Sin embargo, eso no me hace sentirme menos digno delante de Dios. Desaparecen barreras entre hombres y mujeres. No era normal en ninguna genealogía que vayan a encontrar en la Biblia la presencia de mujeres. Y aquí en la genealogía de Jesús, sí. Desaparecen barreras entre santos y pecadores. Porque, como decía el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, mis amigos, esta genealogía nos está mostrando el carácter del rey que está llegando. Yo no sé cómo lo ves a Jesús, pero hay muchos que ven a Jesús como un hombre bueno, otros lo ven como un hombre malo que le puso reglas a su vida. Y yo lo que quiero decir es que Jesús es este que te estoy presentando ahora. Por eso es que estamos conociendo al Rey que viene. Y nos muestra una esencia de cómo es este Rey que viene. Y hoy mismo, empezando esta temporada de fiestas, nos está dando la oportunidad de sentirnos parte de su reino. No importa tu pasado, no importa tu condición, Jesús te llama a formar parte de su pueblo. Y yo quiero que lo creas, porque Dios vino, se hizo carne y vivió entre nosotros con un plan perfecto. El Evangelio llegó hasta aquí
porque de otra forma no podría haber llegado jamás. Tenemos que rendirnos ante ese rey. Es la única condición. Cuando uno llega ante una persona de autoridad, cuando uno llega hasta este rey, el rey de los cielos, lo único que le queda es soltar todo orgullo, soltar toda creerse lo que no somos y decir: Señor, yo me rindo delante de ti. Y yo quiero que te pongas de pie en este momento, porque quiero orar por vos para que puedas cultivar una relación de amor con nuestro Rey. Recuerden, fuimos creados con ese propósito, para cultivar esa relación de amor. Fuimos creados a propósito para eso. Sin embargo, nos hemos perdido de eso. Entonces mi pregunta es: ¿cómo está tu relación con Dios? Hoy somos casi todos que venimos hace un tiempo. No veo mucha cara nueva. Y si hay alguien que no entiende lo que estoy hablando, puede después venir y preguntarme a mí o preguntar a alguno de los líderes, o si está en un grupo de amistad, pregunte. Pero ¿cómo haces para cultivar una relación de amor con Dios? Y eso se inicia todos los días. Y yo lo recomiendo todos los días a la mañana. Levántate media hora antes. Ponete el despertador media hora, 40 minutos antes. Vas, te lavas la cara bien lavada, te lavas los dientes. Si te gusta el mate, te pones la pavita ahí. Pones bajito un poquito de una alabanza, música. Bajito para no despertar a los demás, ¿no? Y podés primero leer la palabra de Dios. Después podés orar, encomendar tu día. Te desafío a que lo hagas. Que lo hagas al menos durante este mes. Y que después me cuentes cómo va tu relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Entiendan que necesitamos vivir el evangelio en serio. No podemos vivir un evangelio. El domingo pasado se los dije clarito, de domingueros. Yo sé que a algunos no les habrá gustado porque hoy no están. No, perdón. Hay algunos que no están, avisaron de que estaban de viaje. Hay una familia que avisó por lo menos. Otros la lluvia a lo mejor los habrá asustado. Pero no podemos vivir vidas de cristianos domingueros. Tenemos que vivir vidas de cristianos que han encontrado el sentido a su existencia. Así que te invito a que podamos juntos orar a Dios para que Él nos permita realmente cultivar esta relación de amor con Él. Y yo te aseguro que cuando lo empieces a hacer, Dios va a empezar a obrar milagros en tu casa. Dios va a empezar a obrar milagros en tu vida. Se van a despertar los dones. Hoy estaba leyendo ahí en el libro de Corintios, capítulo 12, donde habla acerca de los dones. Acerca de los dones que tienen. Y yo decía: Señor, que se despierten estos dones. Necesitamos que estos dones de la iglesia se despierten. Por eso es que estoy predicando lo que les predico. Cultivemos esa relación de amor con Dios y Él va a hacer el resto de todo lo que necesitamos.